Ahora vamos a terminar el tema de termoquímica. Empezamos con el cálculo del cambio de entalpía para una reacción utilizando energías de enlace. Entonces, para hacer para calcular el cambio de entalpía de una reacción es igual de la suma de las entalpías de enlaces, de los enlaces que se rompan, menos la suma de las entalpías de enlace de los enlaces que se forman. ¿Ok? Entonces, ustedes van a tener acceso a cuadros con energías de enlace. No hay que memorizar ninguna energía de enlace, porque va a tener el cuadro disponible en el texto, si está realizando una tarea, o estará parte de la pregunta en un examen corto y parte del formulario, si es el examen parcial. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos 2 hidrógeno gaseoso más carbono sólido produce metano. Entonces, para hacer este cálculo, primero vamos a dibujar las estructuras químicas. Entonces, 2 hidrógenos, literalmente voy a dibujar 2 moléculas de hidrógeno con su enlace sencillo. Okay. Tenemos carbono, bueno, es simplemente C, no hay enlaces, y el producto es metano. Metano tiene un carbono y 4 hidrógenos alrededor. Entonces, en esta reacción, vamos a romper este enlace y este enlace. Entonces vamos a buscarlo en la tabla y aquí lo encontramos. Hidrógeno a hidrógeno. Entonces 436. Pero hay 2 de ellos, ¿verdad? Y vamos a restar los enlaces que forman. ¿Qué vamos a formar? El enlace sencillo, carbono-hidrógeno, y veamos que hay 4 de ellos. Entonces buscamos el enlace sencillo entre carbono e hidrógeno, y ese tiene un valor de 413, y hay 4 enlaces sencillos. Ponemos todo esto en la calculadora y nos da la respuesta. Hay que notar que las unidades son kilojoules entre mol. Entonces vamos a tener respuesta con unidades de kilojoules entre mol. Y el valor es negativo 780 kilojoules entre mol. ¿Está bien? Okay. Vamos a hacer una práctica. Ustedes van a utilizar esas energías de enlace para calcular el cambio de entalpía de las siguientes reacciones. Notamos que en este caso casi todas las estructuras químicas están escritas, menos el de oxígeno, y dado que no hemos estudiado geometría molecular aún, voy a ponerlo para ustedes. El oxígeno O2 es O, doble enlace, O. ¿Ok? Ahora sí. Les doy unos minutos. Muy bien. Entonces, recordamos que son los enlaces
que rompen menos los enlaces que forman. Entonces, en la primera tenemos el NH que se encuentra aquí y hay 4 de ellos. Entonces vamos a tener 4 por 391. También hay el NN, enlace sencillo, y este tiene energía de enlace 163. Y esos son los enlaces que rompen. Se encuentran al lado de los reactivos. Vamos a restar los enlaces que forman. Los enlaces que forman son el NN triple y no se ve bien en el cuadro, pero cuando hay dos, por ejemplo, NN, el segundo que tiene mayor entropía de enlace es el enlace triple. Entonces, este tiene energía de enlace 941. Hay un solo enlace triple, NN, y también hay 2 enlaces HH, sencillo, y aquí está su energía de enlace, entropía, perdón, 436. Entonces ponemos todo esto en la calculadora y nos da negativo 86 kilojoules entre mol. ¿Están de acuerdo con esa respuesta? ¿Preguntas con esa respuesta? Ok, vamos a hacer la segunda. En la segunda, para los enlaces que rompen, los enlaces de reactivos, tenemos el enlace CH. Voy a hacer otro color un poco diferente. El CH. Ups. Y de este tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces 6 por 413. Más tenemos el C enlace C. Entonces este es 348 kilojoules entre mol. Más 7 medios del enlace O, doble enlace O este aquí, O2, 495. Esos son los enlaces que rompen, se encuentran en los reactivos, rompen reactivos. Vamos a restar los enlaces que forman. Tenemos el C doble enlace O. El C doble enlace O está, no puedo dibujar aquí en la esquinita porque va a afectar la presentación. Pero tenemos 799. Ok, eso es importante. ¿Cuántos hay? Hay 2 por 2. Entonces tenemos 4 de ellos. También tenemos el enlace OH. El O, enlace sencillo H, es 463. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 2 por 3. Entonces hay 6 de ellos. Ponemos todo esto en la calculadora. Y nos da
negativo 1426 kilojoules entre mol. ¿Preguntas aquí? Profe, ¿por qué en la parte de reactivos, digamos, en el carbono no se le pone ningún coeficiente? En el Al carbono. 300, ajá, al 348, digamos. Ajá. La razón, bueno, es porque el coeficiente es 1. Si usted quiere escribirlo como 1 paréntesis 348, con mucho gusto. No es obligatorio. Ajá, pero digamos, el 6 del hidrógeno es porque hay 6 hidrógenos, ¿verdad? Sí, es porque hay 6 enlaces. CH, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, bueno, sí, entonces el carbono le queda uno nada más. Exacto. Ok, ok. Gracias. Gracias por la pregunta. ¿Más preguntas o comentarios? Profe, a mí no me dio eso de la segunda, pero no sé, estoy revisando. Sí, es posible que yo hice un error en mi calculadora. Entonces, este es positivo, perdón. No escribió correctamente. Entonces, si otros estudiantes pueden hacer el cálculo, vamos a ver, tal vez yo hice un error en la calculadora o tal vez el compañero. Hay que asegurarse que el 495 está multiplicado por 7 medios. También el solucionario de esta presentación se encuentra en el aula virtual y pueden revisar respuestas allá. A veces hay errores en el solucionario. En este caso, por favor, me avisa para que yo pueda corregirlos. Profe, ¿usted podría volver a explicar la segunda, por favor? En la segunda, siempre vamos a empezar todos los enlaces que se encuentran al lado de los reactivos, digamos que se rompen. ¿Okay? Entonces, hay que identificar simplemente, por favor, hay que identificar, ¿qué está pasando? Hay que identificar el enlace, la cantidad de ellos. Entonces, en el caso de CH, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y buscamos en el cuadro el valor de entalpía del enlace, 413. Entonces, tenemos 6 por 413. También tenemos el enlace CC, enlace sencillo. Hay solo un enlace CC. Entonces, 1 por su entalpía de enlace, que se encuentra en el cuadro 348. Aquí está. También va a romper los enlaces dobles oxígeno-oxígeno. Hay 7 sobre 2 de esos. Suena raro. Es porque es para balancear, por favor, la ecuación química. Entonces, si ellos habían hecho el balanceo sin fracciones, vamos a tener 2, 7, 4, 6. Y al final sería doble pero estamos haciéndolo con la estequiometría indicada en la reacción química o escrita, ¿ok? Entonces, 7 medios por, y buscamos en los enlaces múltiples, encontramos O2, 495. Ahí está. Ahora vamos a restar todos los enlaces que forman. ¿Por qué se restan los enlaces que forman? Porque la formación de enlaces libera energía. Y la liberación de energía hace que la entalpía es
negativa, porque el sistema, la reacción química, libera la energía de los enlaces formados. Ok, tenemos C doble enlace O. ¿Cuántos hay? Hay 1, 2 aquí en la estructura, pero la estequiometría indica que hay 2 de esas estructuras. Entonces, 2 por 2 me da 4. Busco la entropía de enlace para C doble enlace O. Se encuentra aquí, 799. Vamos a sumar. También tenemos el enlace OH. En la estructura hay 1, 2 enlaces OH. Y la estequiometría indica que hay 3 moléculas de agua. Entonces, 3 por 2 me da 6 enlaces OH. Los busco en el cuadro y su entropía es 463. Entonces, aquí notamos que es la suma de esos dos tipos de enlace que se encuentran en los productos. Pero todo está entre paréntesis, o en este caso corchetes, y estamos restando todo este valor. Entonces, hay que utilizar paréntesis o corchetes en su calculadora para tener la respuesta correcta. Y yo pienso que lo hice bien. Es en mi calculadora, negativo 1426 kilojoules entre mol. ¿Por qué es kilojoules entre mol? Es porque la tabla me indica. Las unidades son kilojoules entre mol. Profe, entonces siempre se resta, no se suma. Siempre restamos la suma de los enlaces de los productos. Okay. Entonces voy hacia atrás. Mira, siempre se reste la suma de las entropías de enlace de los enlaces que forman. Los enlaces que forman son los productos. Gracias, profe. Y los enlaces que rompen son los reactivos. Entonces, siempre va a tener el formato de entre corchetes, una suma, y después restar entre corchetes, una suma. ¿Ok? Bueno, en el ejemplo dado aquí, el metano solo tiene un tipo de enlace químico, entonces no es una suma, pero me entiende, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Muy bien, vamos a continuar. Aquí tenemos otra práctica de la ley de Hess y entropías de reacción. Dado que estamos un poquito atrasados en el tiempo, voy a dejar para que ustedes lo hacen en casa. Por favor, mira la presentación solucionario de termoquímica que se encuentra en el aula virtual para verificar que su respuesta es correcta después de realizar esta práctica. Ok. Ahora vamos a hablar de el calor específico y capacidad calorífica. Entonces, vamos a pasar a un tema de termoquímica que es calorimetría, es decir, el estudio del flujo de calor. Entonces, el calor específico tiene el símbolo S minúscula. Sus unidades son joules sobre gramo por grado Celsius. ¿Okay? A veces va a verlo como joules sobre gramo por Kelvin. Pero la realidad es que son iguales. Solo depende en las unidades de delta T. ¿Ok? Y el calor específico es el calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de la sustancia por 1 grado Celsius. Es una propiedad intensiva. Recuérdame, ¿qué significa intensiva? No depende de la
Cantidad de la sustancia. Muy bien. Intensiva es independiente de la cantidad de la sustancia. ¿Qué quiero decir de este? Que cuando utilizamos ese, el calor específico, vamos a utilizar la masa en la fórmula. La cantidad de la sustancia está en la fórmula. Entonces, podemos tener cualquier cantidad de sustancia para utilizar el calor específico. ¿Ok? También el calor específico es una propiedad física. Recuérdame, ¿qué significa una propiedad física? Que no cambia la sustancia. O sea, digamos, no la cambia químicamente. Muy bien. Entonces, podemos medir ese valor sin destruir la sustancia. Es decir, que, como usted había dicho, no involucra un cambio químico. Ok. Al otro lado, tenemos la capacidad calorífica. Este tiene símbolo C mayúscula y notamos que sus unidades son joules entre grados Celsius. A veces se ve en joules entre Kelvin. Este depende de simplemente la unidad de temperatura. Okay. Y ese es el calor necesario para elevar la temperatura de la muestra. Típicamente utilizamos la capacidad calorífica para un calorímetro, que es un instrumento, por 1 grado Celsius. Entonces notamos que la masa o la cantidad de la muestra no se encuentra en la fórmula de calor. Por lo tanto, aquí no hay la cantidad, es decir, masa de la muestra. Por lo tanto, es por una cantidad específica o la capacidad calorífica depende en la cantidad. O en otras palabras, la capacidad calorífica es único por cada calorímetro. Entonces, este valor va a estar dado en la pregunta o ustedes van a calcularlo basado en datos. Okay. Entonces, digamos, tengo que borrar lo que tengo escrita. ¿Está bien? Al menos lo que está escrita en anaranjado por ahora.
Ok, digamos que, y eso es algo que se encuentra en una tabla o está dado en la pregunta, el calor específico de agua líquida es igual a 4,18 joules entre grado Celsius. Y el calor específico de mercurio líquido es 0,14 joules entre grado Celsius. Entonces, si tenemos dos experimentos, está en un traslape. Voy a borrar. ¿Sí? ¿Sí? Si tenemos dos experimentos en que el líquido es en un beaker y vamos a elevar la temperatura del líquido 1 grado Celsius. En el caso de agua, el mechero Bunsen va a agregar 4,18 joules de calor por cada gramo de agua para elevar la muestra 1 grado Celsius. Y si tenemos otro experimento en que tenemos mercurio en el beaker, para elevar la muestra de mercurio 1 grado Celsius, el mechero Bunsen va a agregar 0,14 joules por cada gramo de muestra. ¿Okay? Entonces notamos que si tenemos los dos, un beaker con agua y un beaker con la misma masa de mercurio, con mecheros Bunsen, con la misma potencia, el mercurio se calienta más rápido que el agua, ¿verdad? Porque hace falta menos calor, menos energía de calor para elevar la temperatura. Ok, vamos a hacer una práctica. Vamos a calcular la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 15 gramos de mercurio, 8 grados Celsius. Ok, bien. Entonces, yo quiero calcular la cantidad de calor. Entonces, necesito una ecuación química que tiene Q, calor. Q es igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Ok, ¿qué es la masa? La masa es 15,00 gramos. ¿Qué es el calor específico? Es 0,14 joules entre grado Celsius. ¿Y qué es delta T? Es el cambio de temperatura y vamos a elevar la temperatura 8 grados Celsius, este va a ser positivo 8,00 grados Celsius. ¿Ok? Como siempre, puedo adivinar si todo está en orden utilizando las unidades. Vea que aquí gramos y gramos se cancelan. Y también grados Celsius y grados Celsius se cancelan. Entonces, la única unidad que va a sobrevivir es joules. Y joules es la unidad de calor. Entonces, probablemente estoy haciendo este correctamente. Vamos a poner este en la calculadora. Entonces, 15 por como 14 por 8 me da 16,8 joules. Técnicamente solo debemos tener dos cifras significativas por este valor. Entonces, la respuesta mejor es 17 joules. Vamos a notar que en los exámenes cortos en que yo utilizo bancos de preguntas con preguntas mías y también preguntas de otros profesores, algunos profesores no van a poner tanta atención a las cifras significativas. Yo pienso que eso es incorrecto, pero no se preocupe si no hay una respuesta exactamente correcta en términos de cifras significativas. ¿Preguntas aquí?
Vamos a continuar. Aquí tenemos una práctica para ustedes. Son cálculos con calor específico. Tenemos un cuadro con el calor específico de varios elementos. Y ustedes van a utilizar este para responder a número 1, número 2 y número 3. Yo sé que vamos a tener una pregunta en número 3. ¿Qué es la capacidad calorífica molar? Bueno, capacidad calorífica normalmente es joules entre grados Celsius. Para que sea molar, vamos a convertir gramo a mol. ¿Ok? Voy a darles unos minutos. Pregunta número 1 dice que cuando la misma masa de cada sustancia absorbe la misma cantidad de calor, identifique la sustancia de la tabla que experimentará el cambio de temperatura más grande o más pequeño. Para responder a esta pregunta, yo pienso que la forma más fácil es empezar con la ecuación química que tiene que ver con calor, cantidad de sustancia, capacidad o calor específico, perdón, y cambio de temperatura. En este caso, la pregunta enfoque en el cambio de temperatura. Entonces, vamos a despejar delta T. Entonces, delta T es igual a calor sobre MS. Entonces, tenemos la misma cantidad de calor y la misma cantidad de sustancia. Lo que es importante es que el cambio de temperatura es proporcional a 1 sobre S, el calor específico. Entonces, cuando el calor específico es más grande, delta T es más pequeño. Entonces, ese es cuando S es más grande. Cuando el calor específico es más pequeño, delta T es más grande. Entonces, para la parte A, estamos buscando la sustancia con calor específico más pequeño. Entonces, simplemente buscamos y vemos que el calor específico más pequeño es el oro y el calor específico más grande es el agua. Al menos en esta lista, ¿verdad? Obviamente hay millones de elementos y compuestos diferentes. Ok, parte 2. Una muestra de 5,00 por 10⁻² gramos de hierro, es decir, 500 gramos de hierro con 3 cifras significativas, se calienta desde 5,50 grados Celsius hasta 68,60 grados Celsius. Vamos a calcular la cantidad de calor en kilojoules absorbido por el hierro. ¿Ok? Entonces, yo necesito una ecuación que contiene calor, cantidad de sustancia, calor específico y el cambio de temperatura. Entonces, voy a poner mis datos. La masa voy a escribir 500 gramos. ¿Okay? Calor específico. Busco el hierro en el cuadro. Y yo veo que es 0,444 joules sobre gramos Celsius. ¿Okay? Voy a poner, ahora quiero convertir los joules a kilojoules. Entonces, joules en el denominador para cancelar joules en el calor específico y kilojoules en el numerador. 1 kilojoule, 1000 joules. Ahora, delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, 68,60 menos 5,50 grados Celsius.
Igual que antes, puedo tomar un momentito para verificar que todas las unidades son correctas. Gramos y gramos se cancelan. Joules y joules se cancelan. Grados Celsius y grados Celsius se cancelan. Entonces voy a calcular Q con unidades de kilojoules. Y eso es exactamente lo que la pregunta pide. Entonces, si las unidades son correctas, es muy probable que el cálculo es correcto. Bueno, al menos que no hay un error en la calculadora, que a veces ocurre. Ok, 500 por como 444 entre 1000 y por entre paréntesis 68 como 60 menos 5,5. Y este nos da 14,0 kilojoules. Notamos que el valor dado en la calculadora es positivo. Voy a poner este en otro color. Okay. El valor es positivo. Y la pregunta indica que puede ser calor absorbido. La absorción de calor corresponde a un Q positivo. Entonces, aquí podemos verificar otra vez con el signo de la respuesta de que tenemos la respuesta correcta. Ok. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Si digamos, si yo cambio todo desde un principio, digamos, de gramos digamos, de joules a kilojoules, digamos, por ejemplo, de poner 500 gramos, le pongo 0,5, en lugar de poner 0,444, le pongo solo 444, funciona igual, digamos, para no tener que hacer la conversión de que un kilojoule es igual a 1000 joules. Ok. Funciona. Si usted utiliza aquí en el calor específico 444, Ajá, y digamos, usted no va a funcionar. kilojoules. Es no solamente 1000 veces incorrecto, es 1,000,000 de veces. Es, porque, debe ser como 444 entre 1000. Entonces, este valor para que sea kilojoules directamente es 0,000444. ¿Verdad? Lo escribo. No, sí, tiene razón, sorry. Pero digamos, si yo hago eso, Ajá. a cambiarlo de un solo tiro, pero no tener que hacer la conversión, igual está bien. Ajá. Oh, sí, absolutamente. Una de las cosas más bonitas de la matemática es que frecuentemente hay más de una forma de organizar su trabajo y obtener la respuesta correcta. Absolutamente. Ok, número 3. Vamos a calcular la capacidad calorífica molar de agua. Notamos que esa es capacidad calorífica porque es específicamente por un mol del agua. ¿Ok? Entonces, si tenemos agua, es 4,184 joules sobre grados Celsius. Ese es para el agua. Vamos a convertir gramo a mol con la masa molar de agua. La masa molar de agua es 18,02 gramos entre un mol. Ustedes no tengan que memorizar pero por el uso frecuente es posible que se lo va a memorizar. Simplemente vamos a la tabla periódica, sumamos la masa de agua y la masa de oxígeno y 2 hidrógenos y nos da 18,02. Ponemos y nos da 4,184 por el 18,02, 75, como 395, solo vamos a tener 4 cifras significativas, entonces 0. ¿Ok?
¿Preguntas ahí? Bueno, técnicamente, si es la capacidad calorífica molar, la unidad simplemente ahora es joules entre mol grados Celsius. Técnicamente, la respuesta final va a ser 75,40 joules entre grados Celsius. Y hay que saber titularlo como capacidad calorífica molar para 1 mol de agua. Esa es la cantidad de joules que necesita para aumentar su temperatura 1 grado Celsius. Bien. Continuamos. Calorimetría, la medición del flujo de calor. El calorímetro es ese instrumento que tenemos un ejemplo aquí, el calorímetro de tipo vasos de café, que ojalá van a utilizar en el laboratorio. El calorímetro debe tener conductividad térmica y una capacidad calorífica muy baja. Es decir, que queremos minimizar el flujo de calor afuera del calorímetro o entre el entorno y el sistema, que típicamente es, digamos, una reacción acuosa que va a ocurrir en el calorímetro. Ok, entonces necesitamos algo para aislar el flujo de calor. Entonces tenemos los vasos de espuma de poliestireno, perdón. Está sellado un termómetro para medir cambios de temperatura, la mezcla de la reacción, un agitador porque queremos que toda la mezcla sea uniforme. No queremos que haya un punto caliente aquí, un punto frío aquí y por lo tanto la temperatura no es el promedio. Okay. Recordamos que dado que, bueno, yo dije sellado, pero no está sellado como perfectamente. Entonces todavía está abierto a la presión atmosférica. Por lo tanto, tenemos presión constante. Entonces, el cambio de entalpía es igual a calor. El sistema incluye los reactivos y productos de una reacción química o, en otra circunstancia, un sólido colocado en el calorímetro. Y el entorno típicamente es el agua de la disolución, el calorímetro y todo que esté afuera del calorímetro. Las ecuaciones o la ecuación fundamental que vamos a utilizar es que 0 es igual al calor de la reacción más el calor de la disolución más el calor del calorímetro. Es decir, que cuando calor fluye, no vamos a crear ni destruir el calor. Por lo tanto, todo está sumado a 0. Entonces, ¿dónde puede ir el calor? Puede entrar o salir la reacción. Puede ser producido o absorbido por la reacción. Puede ser absorbido o perdido de la disolución o del agua, el disolvente. Y puede ser absorbido o perdido por el calorímetro. ¿Okay? Entonces, cuando queremos calcular el calor de una reacción, ese es igual del cambio de entalpía de la reacción por N, donde N es la cantidad de moles de reactivo limitante. ¿Okay? El calor absorbido o perdido por la disolución o disolvente, depende del contexto, es igual a su masa por su calor específico por delta T, donde delta T siempre es la temperatura final menos la temperatura inicial. Y también el calor absorbido o perdido por el calorímetro es igual a su capacidad calorífica por el cambio de temperatura sufrido por el calorímetro. Vamos a hacer ejemplos para que todo sea más claro. Si hacemos la sustitución de cada una de esas definiciones, algo que vamos a utilizar con frecuencia es esta ecuación. 0 es igual al calor de la reacción, que es
delta H, el cambio de entalpía de reacción, por la cantidad de moles de reactivo limitante, más la masa de disolvente por su calor específico, por su cambio de temperatura, o en otro contexto, dis es por disolvente o disolución, depende de la pregunta. No se preocupe demasiado por la diferencia. Más la capacidad calorífica del calorímetro por su cambio de temperatura. No siempre es esta ecuación química, pero frecuentemente es así. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a determinar la capacidad calorífica de un calorímetro. Un calorímetro contiene 100 mililitros de agua a una temperatura de 20 grados Celsius. Si agregue 100 mililitros de agua a una temperatura de 40 grados Celsius, la temperatura final de la mezcla es de 29,0 grados Celsius. Calcule la capacidad calorífica del calorímetro, dado que el calor específico de agua es 4,18 joules entre grados Kelvin y la densidad de agua es 1,00 gramos entre mililitro. Entonces, primero, yo quiero llamar la atención a algo interesante. Aquí yo tengo unidades de Kelvin, pero la temperatura, todas las temperaturas se encuentran en grados Celsius. Quiero mostrarles algo. Si yo tengo delta T igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, digamos que estamos en Celsius primero. Entonces, delta T en grados Celsius puede ser igual a, digamos, 40 grados Celsius. Bueno, voy a hacer algo lo correcto para esta pregunta. Por ejemplo, 29,0 menos 20,0. ¿Ok? Y este es igual, claro que sí, a 9. Vamos a hacerlo ahora en Kelvin. ¿Ok? Entonces, 29 grados Celsius más 273 para convertirlo a Kelvin, ¿verdad? Menos 20,0 y vamos a convertirlo a Kelvin. Entonces hay que sumar 273. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué puede ver el mágico aquí? Los 273 se cancelan, digamos. Tenemos positivo 273 y vamos a restar 273. Entonces, eso se cancelan. Entonces, el cambio de temperatura, en Kelvin también es igual a 9. Entonces, es igual al cambio de temperatura en grados Celsius. Entonces, cuando estamos utilizando delta T, no se preocupe si la unidad es Celsius o Kelvin. Es igual. ¿Ok? El delta T va a ser igual. Si lo hacemos en Celsius o si lo hacemos en Kelvin. Bien. Ok. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Nosotros tenemos al principio nuestro calorímetro y este contiene agua y su temperatura inicial es igual a 20 Celsius, 20,0 Celsius.
¿Qué cantidad de agua tenemos aquí? Tenemos una masa de agua que es igual a, bueno, 100 mililitros y hay 1 gramo por 1 mililitro. Entonces es 100, bueno, como 0 gramos. Okay. A este vamos a agregar cierta cantidad de agua caliente. El agua caliente tiene una temperatura inicial igual a 40,0 grados Celsius y su masa es igual a, bueno, es 100 mililitros, 1 gramo entre mililitro, entonces 100 gramos de agua. Okay. Y este va a pasar a ser el calorímetro con agua que es tibia. Esta agua tibia está formada por la parte que antes era fría y este tiene una temperatura final igual a 29,0 grados Celsius y su masa de agua fría sigue siendo 100 gramos. Y esta agua tibia también está formada por el agua que era caliente. Su temperatura final también es 29 grados Celsius. Y su masa de agua caliente sigue siendo 100 gramos. Okay. Frecuentemente es muy útil poner un dibujito para visualizar qué está ocurriendo. Notamos que el calorímetro tiene una temperatura inicial igual al agua fría y una temperatura final igual a todos. ¡Wow! ¡Wow! Se fue loco. ¿Qué está haciendo? Okay, vamos otra vez. Entonces, ¿qué tenemos en esta situación? Tenemos 0 igual. Bueno, tenemos el calor del agua caliente. También tenemos el calor del agua fría. Y también tenemos el calor del calorímetro, ¿verdad? Ok, ahora dígame, ¿ustedes quieren calcular los Q, los valores de Q individuales o quieren hacer todo en una sola ecuación? Es completamente igual. En mi opinión, no hay ninguna ventaja de uno o el otro, solo depende de su preferencia. Ok. Bueno, si nadie dice nada, yo voy a hacerlo como todo juntos. Entonces, 0 es igual. El Q del agua es su masa por su calor específico por su delta T. El Q del agua fría es igual a su masa por su calor específico por su delta T. Y el calor del calorímetro es igual a su capacidad calorífica por su delta T. Entonces vamos a empezar a sustituir. 0 es igual. La masa del agua caliente
es 100 gramos. Su calor específico es 4,18 joules entre gramo, y voy a utilizar grados Celsius, simplemente porque las temperaturas están dadas en grados Celsius. La temperatura, el delta T para el agua caliente es el final, 29,0, menos el inicial, 40,0 grados Celsius. ¿Está bien? También hay que hacer este mismo cálculo para el agua fría. Ahora no voy a escribir las unidades solo para ahorrar espacio. El agua fría tiene la masa de 100 gramos, tiene calor específico de 4,18 y tiene cambio de temperatura, es 29 menos 20. ¿Ok? Y a este vamos a sumar el C por su delta T. La capacidad calorífica es lo que vamos a calcular, entonces ese sigue siendo un variable. Delta T para el calorímetro es 29,0 menos 20,0. Entonces, vamos a hacer los cálculos. Nos da 0 es igual a, para el agua caliente, tenemos, este cálculo. Negativo 4,050,98 joules. ¿Ok? Para el agua fría, hacemos el cálculo. Y ese nos da positivo 3,762. Vamos a ver si es lógico. ¿Okay? El agua caliente disminuyó su temperatura por perder calor, ¿verdad? Entonces es un valor negativo. Para el agua fría en azul, este aumentó su temperatura por absorbir calor. Entonces nos da un valor positivo. Entonces sí, es lógico. Y tenemos 9C. Entonces, hacemos este. Y vamos a tener 836 joules es igual a 9C. Y por lo tanto, C es igual a 92,9 joules entre grados Celsius. Bueno, voy a escribirlo un poco mejor arriba. En vez de 9C, voy a escribir C por 9 grados Celsius, para que sea más obvio, porque las unidades son joules sobre grados Celsius. Profe, porque es que el calorímetro es 29 menos 20. Cuando dice en la pregunta, un calorímetro contiene 100 mililitros de agua a una temperatura de 20 grados Celsius, podemos asumir que la temperatura inicial del agua que ya está en el calorímetro es igual a la temperatura del calorímetro. ¿Está bien? ¿Cómo? No lo entendí. Que podemos asumir que la temperatura
del calorímetro es igual a la sustancia que está dentro del calorímetro. Es una aproximación. Entonces, la temperatura del calorímetro es igual a la temperatura de la sustancia o las sustancias en el calorímetro. ¿Está bien? Sí, ahora sí. Gracias. Ujú. Gracias por la pregunta. Vamos a continuar. Con el uso de las fórmulas va a ver que no es tan mal, es súper sistemático. Vamos a determinar el calor específico de una sustancia. Se colocó una muestra de zinc con una masa de 75 gramos a 70,70 grados Celsius en un calorímetro a presión constante con una capacidad calorífica de 7,56 joules entre grados Celsius que contiene 500 mililitros de agua. Tenemos el calor específico del agua. La temperatura del agua se elevó de 24,50 grados Celsius a 25,14 grados Celsius. ¿Cuál es el calor específico de la muestra de zinc? Vamos a notar aquí que la temperatura del agua es dentro del calorímetro. Entonces, este también es igual para el calorímetro. Ok. Entonces, escribimos o dibujamos un dibujito para ayudarlos a entender qué está ocurriendo. Tenemos un calorímetro. Está llena. Contiene agua. Entonces, tenemos la temperatura. La temperatura inicial del agua es igual a 24,50 grados Celsius. Tenemos la masa del agua. Es igual a, bueno, hay 500 mililitros de agua, pero es 1 gramo por cada mililitro. Entonces podemos decir que es 500 gramos de agua. Y la temperatura inicial del calorímetro también es 24,50 grados Celsius. A este vamos a agregar una muestra de zinc. Voy a ponerlo como un bloque de zinc. Este tiene una temperatura inicial igual a 70,70 grados Celsius. Y ese tiene una masa igual a 75,00 gramos. ¿Y qué va a pasar? Al final, vamos a tener nuestra zinc en el calorímetro y está dentro del agua. Y este agua tiene una temperatura final igual a 25,14 grados Celsius. Su masa
sigue siendo 500 gramos. La temperatura final del calorímetro va a ser igual a lo que contiene. Entonces 25,14 grados Celsius. Y el zinc va a tener una temperatura final. Podemos asumir que es igual para todo. Entonces su temperatura final también es 25,14 grados Celsius. ¿Está bien? Nuestra ecuación, 0 es igual al calor del zinc, absorbido o perdido. En este caso es perdido, ¿verdad? Porque empieza caliente y termina fría. Más el calor del agua, ganado o perdido. En este caso está ganado porque el agua empieza fría y aumenta su calor, su temperatura. Bueno, no mucho, pero aumenta un poco. Más el calor del calorímetro. Este puede ser absorbido o perdido. En este ejemplo, la temperatura del calorímetro aumenta, entonces va a ser un número positivo. Muy bien. Vamos a sustituir. Dígame, ¿ustedes van a hacerlo igual que antes, en que hacemos todos los cálculos en una sola ecuación? ¿O quieren hacer el cálculo de Q zinc, Q agua y Q cal a la par, como al lado? Bueno, yo voy a hacerlo de la otra manera, solo para darles otro ejemplo. El Q del zinc es igual a su masa por su calor específico por su delta T. Notamos que la masa es igual a 75. El calor específico es lo que no conocemos y el delta T es 25,14 menos 70,70 grados Celsius. Entonces, el calor del zinc es igual a, y vamos a hacer lo que podemos. Entonces, 75 por, entre paréntesis, 25,14 menos 70,70. Y ese nos da negativo 3,417 y ese es, grados Celsius por S. Okay. Vamos a hacer el cálculo del agua. Q de agua es igual a su masa. Su masa es 500 gramos. Su calor específico es 4,18 joules sobre gramos grados Celsius. Y su delta T es final menos inicial. 25,14 menos 24,50 grados Celsius. Entonces el calor del agua, ponemos todo eso en la calculadora. Entonces 500 por 4,18 por, entre paréntesis, 25,14 menos 24,50. Y ese nos da un valor positivo que es 1337,6 y la única unidad que ha sobrevivido es joules. Al final tenemos Q del calorímetro y ese es igual a su capacidad calorífica por su delta T. Sabemos que la capacidad calorífica es 7,56 joules entre grados Celsius. Su delta T es 25,14 Q. Temperatura final menos 24,50 temperatura inicial. Entonces el calor
absorbido por el calorímetro es igual a 7,56 por, entre paréntesis, 25,14 menos 24,56. Y este nos da positivo 4,38 joules. ¿Ok? Entonces, Profe, no es al revés, no es 83. bueno, yo calculé 38. 4,38. Profe, es que al final usted puso 24,56 y es 24,50. Sí. Mi cero se ve como un 6, lo siento. Y yo pienso que lo hice mal en el cálculo también. Gracias. Ok. Y sí, es 4,83. Gracias. Esa es la razón que los científicos en la vida real trabajan en equipos. Bueno, con el redondeo es como 84. Joules. Ok. Entonces, vamos aquí. Q del zinc es negativo 3,417 grados Celsius por S, su capacidad, su calor específico. Vamos a sumar Q del agua, que es un número positivo, 1,330, voy a decir 38 joules, más el calor del calorímetro, que también es un número positivo, 4,84 joules. ¿Ok? Entonces ahora voy a despejar. Voy a hacer el cálculo y despejar. Voy a hacerlo en algunos pasos para ustedes. Igual a negativo 3,417 grados Celsius por S más 13,28 más 4,84 que es 1,343, tomando en cuenta las reglas de cifra significativa. Ese es joules. Entonces, tenemos negativo 1,343 joules es igual a negativo 3,417 grados Celsius por S. Entonces, negativo y negativo se cancela cuando hacemos la división. Y nos da 0,3930 joules entre grado Celsius es igual a la capacidad calorífica, al calor específico de zinc. ¿Está bien? Ese es por... ¿Cómo estamos en tiempo? Andando. Ok, aquí tenemos una práctica en que es muy parecido. Tenemos una reacción en un calorímetro.
Entonces vamos a tener esta ecuación, pero al final lo que va a calcular es Q de la reacción. Entonces vamos a tener Q reacción, Q agua y Q cal. ¿Ok? Práctica con calcular temperatura final, cantidad de una sustancia. Ok, yo quiero mostrarles este ahora porque tenemos poco tiempo y si es necesario pueden realizar lo demás como prácticas y verificar su respuesta en el solucionario. Ok, una bomba calorímetro o la bomba calorimétrica es incluir procesos a volumen constante y con el sistema aislado. Entonces, en este caso, tenemos una estructura bien insulado. Dentro de este vamos a tener un cilindro con el agua, agitador para que la temperatura del agua siempre es uniforme y eso es lo que vamos a medir con el termómetro. Y dentro de ese agua tenemos un recipiente hecho de metal que es muy fuerte. Por lo tanto, el volumen aquí no va a variar. Y por dentro vamos a tener algo que se va a reaccionar y ellos utilizan un alambre de ignición para empezar la reacción química. Lo que tengan que saber es que aquí el sistema incluye los reactivos y productos de una reacción química y el agua y el calorímetro. El entorno está fuera del calorímetro porque es un sistema aislado. ¿Okay? Entonces tenemos todo la reacción, el agua, el calorímetro. Ese es el sistema. Y por ser aislado, todo en el exterior que no puede recibir materia de la reacción, que no puede agregar o quitar calor de la reacción, es el entorno. Ok, entonces el calor del sistema es 0 porque es un sistema aislado. El sistema no puede recibir ni ganar calor. El calor del sistema es igual al calor de la reacción más el calor del calorímetro. Entonces, el calor de la reacción es el opuesto del calor del calorímetro. Si uno absorbe calor, el otro libera calor. ¿Ok? El calor del calorímetro, otra vez, es su capacidad calorífica por el cambio de temperatura. ¿Ok? Entonces, voy a hacer un ejemplo de este tipo de cálculo. Vamos a calcular la capacidad calorífica de un calorímetro a volumen constante. A volumen constante indica que vamos a utilizar esas ecuaciones. Si la pregunta dice a presión constante, vamos a utilizar estas ecuaciones. ¿Ok? Ok. Sabemos que la combustión de 10 gramos de ácido benzoico libera 26,42 kilojoules de calor. En una bomba calorímetro, a volumen constante, esta reacción aumenta la temperatura 4,673 grados Celsius. Vamos a calcular la capacidad calorífica. ¿Ok? Ok. Sabemos que el calor de la reacción es igual al opuesto del calor del calorímetro. Okay. El calor de la reacción, en este caso, hay que leer bien, la combustión de 10 gramos libera 26,42 kilojoules. Entonces está dado literalmente allá. Entonces 26,42 kilojoules es igual al negativo. El calor del calorímetro
es su capacidad calorífica por el cambio de temperatura. ¿Ok? Entonces, negativo 26,42 kilojoules es igual a C, y delta T es que aumentó 4,673 grados Celsius. ¿Ok? Entonces podemos calcular que la capacidad calorífica es igual a negativo 26,42 kilojoules entre 4,673 grados Celsius. Ponemos este en la calculadora y nos da... perdón, hay un error aquí. Este libera 26,42 kilojoules. Libera indica que es un número negativo. Entonces aquí fue negativo. Entonces va a ponerse positivo. ¿Ok? Entonces 26,42 entre 4,673 nos da 5,6. A ver si lo negro. 5,654 kilojoules sobre grado Celsius. ¿Está bien? Ahora hacemos una práctica. Vamos a calcular el calor de combustión de una reacción a volumen constante. Tenemos una muestra de 0,5865 gramos de ácido láctico que se quema en un calorímetro a volumen constante cuya capacidad calorífica es 4,812 kilojoules entre grados Celsius. La temperatura aumenta de 23,10 a 24,95 grados Celsius. Vamos a calcular el calor de combustión de ácido láctico por gramo y también por mol. Ok. Entonces, sabemos que el Q de la reacción es igual al opuesto del Q del calorímetro. Okay. Entonces, el Q del calorímetro es igual a su capacidad calorífica por delta T. Entonces tenemos negativo 4,812 kilojoules entre grados Celsius por delta T, que es final 24,95 menos inicial 23,10 grados Celsius. Entonces, el calor de la reacción es igual a negativo, y ponemos todo eso en la calculadora. 5 menos 23,10 por 4,812, y es un valor negativo, es 8,902 kilojoules. Ok. Para hacer este cálculo en gramos, tenemos negativo 8,902 kilojoules. Este fue producido por 0,5
0.865 gramos. Entonces, ponemos esto en la calculadora y nos da negativo 15,18 kilojoules entre gramo. Parte B. Queremos calcular el calor de combustión en kilojoules entre mol. Entonces, empezamos con negativo 15,18 kilojoules entre gramo y debemos multiplicar para que los gramos se convierten en moles. Para hacer necesitamos la masa molar de la sustancia. Entonces, tenemos H, C y O. Hidrógenos, hay 6 hidrógenos. Utilizamos la tabla periódica para ver que la masa del hidrógeno es 1,01. Hay 3 carbonos. Y con la tabla periódica sabemos que la masa de cada carbono es 12,01. Y hay 3 oxígenos. Con la tabla periódica vemos que la masa de cada oxígeno es 16. Entonces, el compuesto total, ácido láctico, tiene una masa igual a más 90,09. Entonces, 90,09 gramos entre mol. Y nos da negativo 1368 kilojoules entre mol. Listo. ¿Cómo estamos? Entonces, cuando están realizando prácticas y el examen corto y el examen parcial, primer paso, hay que identificar el tipo de pregunta. Si ustedes vean una pregunta que contiene la palabra calorímetro, capacidad calorífica, calor específico, uno de esos, usted sabe que es una pregunta de calorimetría. Segundo paso, hay que adivinar si es volumen constante o presión constante. En el caso de volumen constante, vamos a utilizar esas ecuaciones. En el caso de presión constante, vamos a utilizar esas ecuaciones. Y cuando hemos identificado las ecuaciones que debemos utilizar, es simplemente una pregunta de calcular y sustituir los valores dados en la pregunta y realizar el cálculo. Ok. Quiero notar, ¿cómo estamos en tiempo? Sí, ok. Esa es una práctica. Cuando ustedes van a calcular la temperatura final de algo, primero calcule el valor de delta T. Y después de calcular el volumen de delta T, ese no es como escribe después. Sustituir T final es igual a delta T
más T inicial. ¿Ok? Hay una pregunta en el chat. ¿Cuáles son las ecuaciones que utilizamos a volumen constante? Si ustedes ven las palabras volumen constante o bomba, vamos a utilizar estos. ¿Ok? Muy sencillo. Con mucho gusto. Ok, todos los cálculos que no hemos hecho en la clase hoy, por la falta de tiempo, ustedes pueden hacer como práctica en casa. Y yo voy a actualizar el solucionario para que también incluya esta pregunta. Que mi intento era hacer este como ejemplo, pero por la falta de tiempo, ustedes van a hacerlo como otra práctica. Y pueden verificar con el solucionario. Las últimas 2 diapositivas, este ejemplo extra es para probar con algunos, bueno, no probar, pero dar evidencia con algunos ejemplos que el trabajo presión-volumen es mínimo o cero en muchas reacciones químicas. No vamos a ver preguntas como este y este en los exámenes, pero si hay alguien que tiene muchas ganas y quiere hacerlo y después hablar conmigo, con mucho gusto, ¿ok? Esos son buenos para practicar la resolución de problemas con trabajo, presión, volumen. Pero no es obligatorio hacer esos 2 ejemplos porque son extras. ¿Okay? Eso es todo para hoy. Muchísimas gracias por su atención, por su participación, por sus preguntas que me ayudan mucho a explicar el contenido de la mejor manera posible. Espero que disfruten mucho su fin de semana. Recordamos que la próxima semana, entre jueves y sábado, van a tener el examen corto número, no sé, es número 7 tal vez, que tiene que ver con esa presentación, el tema de termoquímica. La próxima semana, a partir de martes, vamos a empezar el contenido de estructura electrónica y esta presentación ya está publicada en el aula virtual para los estudiantes que quieren imprimirlo. Okay. Que disfruten su fin de semana. Chao. Chao, profe, gracias.